Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en el 11. Hay programas que, como saben mis amigos, amigas, me cuestan mucho trabajo. Porque narrar lo innombrable, describir lo que está pasando, hablar del México social, siempre es un desafío. De verlo, observarlo, señalarlo. Y hoy tengo junto a mí un libro, San Fernando, que es un libro de Marcela Turati, porque es un libro de testimonio. Es la vivencia de mucha gente que Marcela, con su capacidad y su, yo diría, fortaleza, porque Marcela, para hacer esto hay que ser muy fuerte. O déjame ponerlo en los términos que a mí me gusta decirlo, ¿no? Hay que poder vivir con la tristeza y el dolor y volverlo parte. Y tú has hecho de tu tristeza y dolor que transmites, azoro, asombro, has hecho un texto pues, que nos describe en la segunda década del siglo XXI como el país que somos. Y por eso, Marcela, muchas gracias por escribirlo, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por, déjame decírtelo, por ser mi amiga. Es un privilegio. Marcela, empecemos por algo que a mí también me sorprendió. Cuando compré el libro dije, es la historia de los 72. Entré así a la portada, pero cuando empecé a leer me di cuenta que no. Es la historia de un lugar llamado San Fernando, una ciudad que está en la coyuntura de, 120 kilómetros de la frontera. No es de los 72, 72 es parte. Entonces, para quienes nos vean, platícanos del libro, o sea, ¿por qué se llama San Fernando? Bueno, primero, gracias por esta invitación, gracias por tus palabras y bueno, y me interesaba mucho venir aquí, pues por lo que representas desde que yo empezaba como reportera del área social. Gracias. Pues San Fernando, la última parada, es, no sé, es el libro donde, bueno, quiero contar. Es sobre San Fernando, este municipio donde fueron asesinados los 72 migrantes en agosto de 2010, pero en abril de 2011, cuando yo trabajaba en la revista Proceso, pues se descubrieron ahí unas fosas, me tocó cubrir en Matamoros cuando llegaban los cadáveres, sacaron 196 aproximadamente de los que sabemos, porque en el libro cuento que hay muchos otros que no sabemos. Y ahí pues me preguntaba esto de, a ver, ¿quiénes eran estos jóvenes? Porque supimos ahí que eran jóvenes, muchos de ellos migrantes centroamericanos o jornaleros migrantes de varias partes del país, muchos de ellos de Michoacán, de Guanajuato, de Querétaro, de San Luis Potosí, que iban en autobuses hacia la frontera y en San Fernando fueron interceptados por los Zetas, eso es lo que se nos dijo, ayudados por la policía municipal, fueron desaparecidos. Los autobuses se seguían a la frontera, llegaban y llegaban solo con las maletas, sin pasajeros, ¿no? Se fueron acumulando estas maletas y nadie decía nada, ¿no? O sea, y después se supo, bueno, que la policía municipal estaba inmiscuida. Entonces ahí mi pregunta, aparte de que ya ahí empezamos a saber que venían muy maltratados los cuerpos, que les habían hecho muchas cosas. Entonces de ahí mi pregunta era, bueno, ¿quiénes eran? ¿Qué les pasó? Pero sobre todo esta pregunta de cómo fue posible, en el mismo sitio, después de que teníamos, según esto, la mirada internacional ahí, ¿cómo fue posible lo que les pasó? Y esa es la pregunta que guía esta obsesión de 12 años de entrevistar a quien pudiera tener algo de información para saber qué les pasó en esa primera parte, pero después hay una segunda tragedia que es cuando intervienen la PGR y la Procuraduría de Tamaulipas y lo que hace es ocultar los cuerpos de la escena pública y desaparecerlos otra vez. Y el sufrimiento y también hay una parte de la lucha de las familias, muchas de ellas migrantes de Centroamérica, que con lo que tienen, con lo que pueden, tratan de rescatar a sus hijos de esas fosas comunes a las que luego fueron enterrados, donde fueron enterrados después, ¿no? Deja ponerlo en presente, porque eso es lo que me generó el temblor. Eso está pasando.
Este es un relato que le podríamos cambiar el nombre o poner muchos nombres, yo diría, muchos nombres. Algo similar está pasando y por eso empecé a leerlo y me estremecía y me asombraba cuando las palabras dejan de tener sentido, ¿no? ¿Cómo llamar esto? ¿Horror? ¿Cómo llamar esto? O sea, pero me brinqué, o leí rápido y me fui al capítulo de los poderes. Me interesaba ese relato. ¿Qué hacía el presidente municipal? ¿Qué hacía el gobernador? ¿Cómo la embajada americana? Los actores, ¿qué estaban haciendo? O sea, ¿qué tanto sabían, qué no sabían? ¿Por qué? Bueno, hay una parte que me gustaría que lo platicaras, están los cables de la embajada americana, cómo relataba, y etcétera. O sea, háblanos de la otra dimensión de que cuando uno dice, y oye, y tú lo has escrito muchas veces, fue el Estado, no se pierde. Pero como tú lo pones ahí, hay nombres, hay testimonios, hay evasiones. Platícanos de ese capítulo 7 de los poderes. O sea, ¿cuál fue tu sorpresa o cuál es tu sensación de haber escrito pues, los testimonios de los que eran responsables? Sintetízanos esta de revelación que nos estás haciendo. Sí, cuando entro a San Fernando, pues primero creo que no hay ni prensa, o sea, que no hay periodistas, que no había ley. Pues me doy cuenta que sí había ley, que había presidente municipal en esos años, había policías, había ministerio público. Y la gente hablaba que la Marina a veces entraba, que había retén de la Policía Federal, del Ejército. Y pues entonces esta pregunta de, bueno, entonces, ¿cómo pasó no nomás con los 72, que para mí es un evento de la misma serie de asesinatos? O sea, que para mí fue una temporada de muchas repetidas masacres, que no fueron 3, como dijo, o 4, como dijo el gobierno de Calderón. Entonces, pues ahí entrevisto al presidente municipal, ahora subsecretario de gobierno en Tamaulipas, como de dónde estaba, qué. Y así, con la misma pregunta a todos los que me permiten entrevistarlos. Y él decía, bueno, es que nadie denunció, ¿no? Y decía yo, bueno, pero pasaba a 10 cuadras de su oficina, hasta los de la secundaria veían, todos los padres de familia sabían. O sea, la gente decía que veían cuando los autobuses llegaban y los bajaban frente a todos, y que la gente gritaba pidiendo ayuda y todos tenían que voltear a otro lado, ¿no? Y entonces él decía, ay, usted sabe más que yo entonces. Entonces eso como que muy cínico, pero luego encontré lo que decía el Ministerio Público, que decía, bueno, es que había mucho trabajo, los policías municipales no nos tocaba. Y esa fue la respuesta de todos, de no nos tocaba. El CISEN sí supimos, pero supieron 200 cuerpos, o sea, 200 asesinatos al menos después. Dice, y actuamos, y gracias a que actuamos, desmantelamos a los Zetas, pero lo que vemos ahí en el entramado es que había fosas mucho antes, que todos sabían, que todo el mundo sabía que la carretera y esos territorios eran inseguros, pero nadie previno, nadie cuidó a la población, o sea, nadie alertó, porque todavía hoy nadie alerta cuando una carretera, un pueblo mágico, un municipio no debe ser visitado. Y si no debe ser visitado es que la población está sufriendo y que algo está pasando. Entonces, eso por un lado. Y luego las otras responsabilidades, que yo digo, cuando se exhuman las fosas y por lo que el gobierno nunca quiere que se sepa, y castigan a quien está investigando, porque a las madres buscadoras, a quien investiga, se le amenaza, se le trata de correr de ahí, pues porque ellos dejan sus huellas dactilares ahí de lo que hacen, porque es criminal no entregar a un hijo que tiene una identificación en el pantalón y que lo echas a una fosa común, no entregárselo a su mamá, cremar a unos que no tienes idea bien de quiénes son, decir aquí no pasó, decir que no hay centroamericanos. Entonces, hay una responsabilidad compartida y yo digo que es todo el sistema, hasta Cancillería también, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuando le dije, bueno, y cuando le llegaban esos cables, esos oficios de las compañías de autobuses, el que era responsable dice, no me acuerdo, pero pues eso le tocaba a otros, le tocaba a la Policía Federal. Y la Policía Federal, bueno, ya sabemos, está en la cárcel García Luna,
que era el secretario, pero pues nadie nunca, ni siquiera los Zetas, cuando se los llevan a Estados Unidos, nadie les pregunta nunca por lo que hicieron, por los desaparecidos, por las fosas. En Estados Unidos solo se les pregunta por el dinero, por sus ganancias, por sus cómplices, por la droga, pero nadie nunca les pregunta ni los juzgan por las muertes que ocasionan, ¿no? El dolor que ocasionaron. Escribir sobre un sitio de exterminio, como lo pones aquí, es un desafío brutal. ¿Cómo describir tanto dolor, tanta rabia, tanto miedo? Porque lo que uno recoge aquí es el miedo brutal de la gente que no quiere. Yo siempre he dicho que la pobreza tiene un olor, pero la pobreza humana huele diferente. Y aquí, cuando relatas, ¿no?, cuando encuentran los cadáveres y el olor los desafía y la gente sabe. Y nuevamente insisto, está pasando. Ese es el reclamo que yo me sumo a tu libro, ¿no? O sea, la enorme realidad de que el México social, no puedo dejar de decirlo, se expresa en textos como este. Para mí es muy una contradicción. ¿Cómo hablar de pobreza, incluso de desigualdad, con tanto dolor, con tanto agravio? Y esa parte que pones, ¿no?, es sí saber qué pasó, la verdad. Y sobre eso la justicia, porque el hacer justicia implica muchas cosas. Temor de que se replique como estas réplicas de... En fin, por todo eso, vamos a un corte y regresamos para seguir platicando de este libro que describe estas 2 décadas del siglo XXI. Y que da alerta de lo que está pasando. De ahí el valor de lo que ha hecho como persona Marcela Turati, pero también tu enorme capacidad de hacer una escritura tan dolorosa, tan triste, pero a la vez tan necesaria, porque sin este texto seguimos pensando que los 72 es el tema. No, 72 es un evento dentro de muchos. ¿Por qué tuvo tanta dimensión los 72? Bueno, ya nos platicará Marcela. ¿Y por qué se perdió todas las otras historias? Vamos a un corte y regresamos aquí a México Social en el Canal 11. Estamos aquí en México Social en el 11 hablando de este libro que para mí es un libro esencial para entender el México social. Y si algo también subraya este libro de Marcela es que está dedicado, y de hecho tuvo el premio Javier Valdés, y creo que hay nombres que es importante recordar y decir. ¿Por qué es importante para ti que te hayan dado el premio Javier Valdés? Pues Javier Valdés era un amigo y, y un periodista pues, que a varios nos enseñó a cubrir estos temas de la violencia y de las víctimas, escuchar. Además del ruido de la violencia en medio, escuchar las víctimas. Y bueno, pues es un compromiso con él y con su familia. Y en esa realidad, yo lo he escrito, tú lo has dicho, ¿no? O sea, si no fuera por los periodistas, ustedes, que están llevando esto, hay una... No logro entender por qué olvidamos, por qué se pierde, por qué no está en la narrativa. Hablamos de homicidios, pero la palabra homicidios en sí misma ya es muy corta, ¿no? O hablamos de las amenazas a las buscadoras. A ver, dime, ¿por qué no hemos logrado simbrar, decir, y por qué estamos en una banalidad de lo social, presupuesto, reducción de la pobreza, ¿no? Cuando dices, ¿qué cosa? ¿Hay alguna manera que te explicas esa negación, ese silencio, ese no ver? Pues hay muchas, o sea, sí siento que la gente ha sufrido mucho, que la gente tiene mucho miedo y que prefiere no ver, ¿no? O sea que muchas veces me dicen, ya lo sé, pero ya no lo cuentes, ya no lo digas, sufro. Hay un miedo de eso, también hay una indiferencia, ya normalizamos, ¿no? Normalizamos la violencia. También siento que hay eventos que ahora si no los ves, si no tienes la foto, si no tienes el video, como si no hubieran existido. O sea, como sociedad necesitamos ver la foto de la masacre o, no sé, pensaba mucho en Devani, la chica esta de Monterrey, cuando estaba desaparecida, o sea, que se hizo viral gracias a la foto.
o videos, ¿no? Como los jóvenes de Lagos de Moreno, o incluso hasta los 43 estudiantes de Ayotzinapa, porque la balacera fue en tiempo real y había cámaras y había periodistas enfrente. Digo, también hay un movimiento social, o sea, según el movimiento, el tamaño que sea, como los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que no han dejado y que aglutinan y siguen insistiendo, ¿no? Y bueno, estos otros, pues hay una estrategia, y aquí hablo de esa estrategia de ocultamiento. Hay una necesidad en México de las autoridades desde el 2011 hasta ahora, bueno, y desde antes, pero muy marcada, de ocultar la violencia y de ocultar los cuerpos de la escena pública. Y entre más rápido, mejor. Y decir, ya se cerró, fue esto, inventó una verdad histórica, y ya. Y estos son los responsables y cogen a cualquiera y les toman la foto, cuando también muchas veces ahí se cometen muchas injusticias, ¿no? Y ocultar los cuerpos. Y esta la lógica que muestro o que intento mostrar, siento que se reproduce a mí gracias a investigar esto. Entendí que tenía que investigar en Ayotzinapa, entiendo muy bien, o sea, como que esto fue mi entrenamiento para después decir, ojo, hay que abrir la mirada y ver esto, porque este es el guión, ¿no? Desde Cancillería, que niega todo, que les dice a los demás países que no es cierto, que va a los foros internacionales cuando la ONU o la Comisión Interamericana le quieren decir, oye, hay muchas fosas, y siempre se rasgan las vestiduras, rápido crean un mecanismo, inventan otra cosa y llegan con una ley y dicen, no, ya los estamos cuidando, ¿no? Cuando no es cierto, y es todo un sistema. Es un sistema que va desde que las fiscalías muchas veces son corruptas y servicios periciales, las morgues, que deberían de ser científicos, trabajan también con esta idea de ocultar y no de humanidad, no de regresarle a las familias, a sus familiares, no de rescatar a jóvenes que están siendo reclutados a la fuerza, porque hay muchos. Entonces, más bien es como que mientras no se note, pues está bien y todos pueden operar, pero cuando algo se sale de control, como los 72 migrantes, que seguramente no les dio tiempo de sepultarlos, entonces, cuando se sale de ese guión, ahí nos damos cuenta de las cosas, ¿no? Y ese es el valor de tu libro, porque aquí nos relatas cosas que pasaron, que son de una magnitud, y uno las lee y dice, ¿cómo no fue nota? ¿Cómo no logró simbrar? Y hay mucho que decir, el daño psicológico, la violencia simbólica de niños que vieron a sus padres o a alguien enfrente. Pero hay algo que me queda, porque lo relatas en el libro. Esta población de San Fernando, que está junto a la gran frontera de Estados Unidos, hay un deseo de que no nos estigmaticen, no hablen de eso. ¿Qué decirles? Porque tu libro los pone en el centro más que nunca. Y por otra parte hay una especie de petición. Oye, no hablemos de eso, hablemos de otras cosas. Aquí había actividades productivas, había sorgo, había una serie de, movimiento porque está en un lugar estratégico. ¿Qué les dirías a la población de San Fernando cuando lean este libro? Bueno, primero la primera parte es lo que ellos sufrieron, que también eso me sorprendió. Solo hablábamos de los 72 o estos muertos, pero cuando entro la gente decía, bueno, ¿y nosotros somos perros o qué? O sea, ¿por qué a nosotros nadie nos ve? Que eso me llamó mucho la atención. Y yo lo que pienso es que tenemos que hacer un memorial, un gran memorial. Al final, bueno, hay un código de barras que va a una página web, sí, más de 72, donde recopilamos los nombres de algunas de las víctimas. Creo que llevamos unas 300 y queremos, y sería bueno abrir una comisión de la verdad, ver quiénes eran, o sea, honrarlos. Todavía hay gente en Twitter que me dice, le faltó mi hermano, y me pone la foto de su tumba, ¿no? A ellos, o sea, que han estado en el desamparo y que siguen, porque es un territorio que sigue estando en disputa siempre, porque tiene unos recursos naturales muy importantes, es un cruce carretero muy importante, ¿no? Entonces, eso pasa en muchos lugares que tienen puerto, que tienen una buena carretera. Estas rutas son muy codiciadas y por eso digo, San Fernando no es solo San Fernando, son muchos lugares. Ahora,
en una parte del libro lo que trato también es que se vea un poco la esperanza o la ruta a seguir de cuando interviene el equipo argentino de antropología forense y logra arrancarle ahora sí que a la PGR los papeles que ocultaba y los hechos y los cuerpos y empieza a ver las brutalidades que hicieron y cómo no les interesa identificar, ¿no? No les interesa identificar los cuerpos y causan tanto sufrimiento. Entonces creo que este también es como para decir, ojo, si tenemos una crisis forense y más de 112,000 personas desaparecidas y 55,000 cadáveres no identificados, pues por lo menos la mitad de esos, las respuestas las tiene el gobierno, están en panteones. Y entonces no tendríamos estas crisis si hicieran bien su trabajo. Y si hubiera voluntad política realmente para invertir en CEMEFOS, pero también para prevenir, para proteger, ¿no? Para investigar y para que realmente haya una justicia, ¿no? Y créanme, este es un relato en vivo. No puedo decirlo más que mi sensación es de que esto está pasando. Y mientras no haya el azoro, la indignación, el coraje, la enorme empatía al dolor, hay que vivir este dolor que estás aquí relatando. Esto puede pasar en todas partes, o está pasando en todas partes. Simplemente, pues Marcela se asomó y hay aquí una parte cuando te ves cuerpo ahí en una fosa y te genera el impulso de muchos años de entrevistar a las víctimas y dar cuenta de cómo es posible. Y déjame quedarme con una frase que tú y yo hemos practicado, hemos vivido, ¿no? Pensábamos que el gran reclamo es que nunca jamás pasara. Está pasando. Por eso es un libro muy importante, porque es el reclamo de que mientras esto no se resuelva, no hay desarrollo, no hay progreso, no hay México social. Esto es una historia de mucho dolor que yo te abrazo, te aplaudo, te digo que qué bueno que lo hiciste, qué bueno que lo leí, pero me dejas cimbrado de que esto es lo importante, esto, verdad y justicia y no repetición, como diríamos. Marcela Turati, te abrazo, te agradezco y de veras, léanlo. Léanlo si quieren entender por qué este país sigue siendo tan injusto y por qué hay tanto dolor y por qué mucha gente voltea la cara, no quiere saber nada. Simplemente, cuando pasa esta pick-up, que es un relato que está en el libro, lleno de cadáveres y cuerpos y se ven las manos, los bordes, la gente voltea. ¿Qué decir? ¿Qué reclamarles a ellos? Con tanto miedo, con tanto dolor. Gracias, Marcela Turati. Gracias a ustedes por acompañarme. Gracias.